Está con nosotros el señor Rafael Espino de la Peña, a quien saludamos. Muy buenos días. Hola, gracias por la invitación, muy buenos días. Señor Rafael Espino de la Peña, para iniciar, quisiera decirle lo siguiente. Esa transmisión se retransmite a su vez, o sea, lo que estamos haciendo aquí, en Ciudad Juárez, a través de el 1300 de una estación de radio de Radiorama. Luego en la ciudad de Chihuahua a través de XHFI, estación de radio que tiene AM y tiene FM. Allá en la capital del estado también de don Adrián Pereda de Radiorama. Pero también se transmite en Ojinaga a través de La Poderosa de BM Radio y luego en Jiménez en el 92.9 La Campera de estación de radio de BM Radio, en Hidalgo Belparral a través de el 98.5 de FM, La Capital, en la capital del mundo. Luego también en San Buenaventura a través de el 99.5 de FM, en Nuevo Casagrandes a través de lo que es XCTX 90.5 y 540 de AM en aquella población. Aquí en Cuauhtémoc a través del 89.7 de FM y 710 de AM. Pero también se transmite a través de Facebook, a través de YouTube, a través de lo que viene siendo los canales de cable en San Juanito. Allá nos están, en este caso, escuchando y viendo a través de Cosmocable Canal 20, en Madera, a través de Cosmocable Canal 20, y en el municipio de Guerrero, en 4 localidades, a través de cable. Cosmocable Canal 20, en la cabecera municipal Guerrero, también en Basúchil, en la Junta, y lo que viene siendo Pascual Orozco. Y pues internacionalmente a través de las nuevas plataformas. Por tal motivo la cobertura que tenemos en esta mañana es una cobertura muy amplia y por lo cual pues aprovechamos para saludarlo. ¿Quién es Rafael Espino de la Peña? ¿Dónde nació y cómo surge a la vida primeramente de estudios, de profesión, de actividad? Vamos a ver la biografía de Rafael Espino de la Peña. Sí, yo soy originario de la ciudad de Chihuahua, nací el 21 de noviembre de 1963 en el Sanatorio Palmore y estudié mi instrucción primaria, media y profesional en la ciudad de Chihuahua. Soy egresado del Tecnológico Monterrey, ahí en el campus Chihuahua, en la carrera de licenciado en Derecho. Y bueno, me he dedicado toda la vida, me he especializado y tengo estudios de posgrado en materia tributaria. Tengo un despacho especializado en el litigio administrativo y fiscal ya desde hace más de 30 años y he tenido distintos cargos en la administración pública por poco tiempo, menos de 5 años, y pues yo más bien me definiría, soy un empresario en distintos campos, fundamentalmente en el sector salud. Siempre he tenido negocio de farmacias y de hospitales en distintos lugares de la República Mexicana. ¿De dónde surjo? Pues como original. ¿Sus padres también originarios de Chihuahua? Sí, de Chihuahua los dos, y mis abuelos del sur del estado. El otro día coincidíamos que su abuelo paterno, sí, de San Francisco del Oro. De San Francisco del Oro, sí, era ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Enrique Espino Jurado, era líder, decían gambusino. Creo que trabajaba en las minas y mal no entiendo, era de los trabajadores, del trabajo organizado en las minas en aquella época. Y mi abuela de Santa Bárbara, de Santa Bárbara, sí. O sea, Santa Bárbara, Chihuahua, pegado ahí. Pegado. Sí, o sea, de Santa Bárbara a San Francisco son como aproximadamente unos 15 kilómetros. Sí. A mí me tocó estudiar la primaria en San Francisco del Oro, donde nací, y luego la secundaria en Santa Bárbara, y luego ya la carrera de profesor en Chihuahua, en la escuela normal. Sí. Y mi otro abuelo, mi abuelo materno, Alberto de la Peña Borja, el originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Ah, caray. Entonces él muy orgulloso siempre decía que hacía alusión a su origen parralense. De la capital del mundo. De la capital del mundo, sí. ¿Y su abuela? Mi abuela vivió siempre en Chihuahua, pero era originaria de Aguascalientes. Pero se fue muy joven, a los 19 años, a vivir a Chihuahua, cuando se junta con mi abuelo, y pues murió a los 70 años, pues vive la mayoría de su vida en Chihuahua. ¿Y usted trabajó en un despacho jurídico en Chihuahua? Yo trabajé en un despacho recién egresado, me fui a Ciudad Juárez, estuve 2 años litigando, y luego después a mí siempre me llamó la atención el derecho fiscal,
me gustaban los números, y entonces me entré a un despacho de inversión extranjera muy prominente en aquella época, de Ciudad Juárez, por cierto, que tenía oficinas en toda la República, principalmente en las ciudades fronterizas, porque era cuando vino el boom de la industria maquiladora. Entonces estamos hablando finales de los 80s, y ponen una oficina en la Ciudad de México, y el despacho llegó a ser el más grande de México. Es un despacho que todavía existe, está en Ciudad Juárez. Y pues yo me voy con ellos y me voy a la Ciudad de México para practicar el derecho fiscal, y allá duro 3 años y medio en este despacho, y luego saliendo de ahí ya pongo mi propio despacho, el cual he conservado durante los últimos 30 años, 32 años. ¿Despacho en la Ciudad de México? En la Ciudad de México y en Ciudad Juárez. O sea, en las dos partes. Sí, tengo la oficina en Ciudad Juárez, y es que nos dedicamos precisamente a asesorar, especializados en inversión extranjera y en materia fiscal. ¿Habla inglés usted? Sí, hablo inglés. Tengo un posgrado en Estados Unidos, en la Universidad de George Washington. Y bueno, yo creo que por la condición de estado fronterizo, pues uno de chiquito iba al Paso y tomaba los cursos de verano en inglés en El Paso, Texas. Aparte me gusta estudiar inglés. ¿Idiomas? Inglés particularmente me ha gustado bastante. Entonces, si llegara a ser gobernador usted, tendría la posibilidad de hablar con los norteamericanos perfectamente bien. Sí, he asesorado muchas empresas extranjeras, he tenido la oportunidad de participar hasta en conferencias binacionales, y pues tengo mucho trato con capital extranjero y con estadounidenses. Mi negocio de hospitales, también tengo socios estadounidenses. Y tengo entendido que un centro a la actividad de la medicina porque sus abuelos tenían boticas. Mi papá era agente viajero médico de una empresa Upjohn muy famosa, y él puso farmacias en la ciudad de Chihuahua, farmacias de barrio, farmacias en el centro de la ciudad. Las tuvo durante mucho tiempo, hasta que vino la globalización y acabó con las farmacias, porque llegaron las grandes cadenas comerciales, y bueno, se acabó ese negocio. Entonces nosotros nos fuimos a invertir a la Ciudad de México, a un hospital, famoso allá, y a tener la farmacia intrahospitalaria. Entonces a partir de ahí ya me quedo en el ramo de la salud, y a partir de ahí ya evolucionamos un poco y nos hacemos una cadena de negocio de farmacia intrahospitalaria, y luego ponemos hospitales, que es lo que actualmente tengo. ¿Qué tipo de hospital? O sea, ¿cuál es la marca? Se llama Verimed, y son hospitales que están especializados en turismo médico, están en destinos turísticos, y lo que hacen es staff 100% bilingüe, y damos servicios extranjeros que tienen alguna contingencia cuando están vacacionando en México, o lo que es el concepto estricto del turismo médico, que es México tiene mucho que ofrecer en cuanto a mano de obra médica, en cuanto a servicios de salud, y a la tercera parte del costo de lo que se da en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, o sea que aparte de ser abogado y especializado en materia, en este caso de impuestos, fundamentalmente, fue próspero en el ambiente de la medicina y hospitales. Pues ya muchos años siguiendo la instrucción de mi papá. Mi papá ya falleció hace 13 años, pero pues siempre hemos estado en el ramo de la salud, en el ramo médico, como empresarios. Por eso yo me defino, contestando su pregunta, más como un empresario que otra cosa, porque siempre... ¿Más empresario que abogado? Ambos, pero más empresario y abogado que político, servidor público, porque eso he sido muy poco. De mis 34 años de vida profesional, menos de 4 años he sido servidor público. No obstante que por cuestiones coyunturales o suerte he tenido pues responsabilidades importantes, pero muy poco tiempo, menos de 4 años. Ahora, tengo entendido que usted trabajó cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. ¿Usted trabajó con él? Sí, no, yo cuando él fue jefe de gobierno, yo participé en la Comisión de Vivienda ahí con él como jefe de gobierno, pero yo lo que fui procurador fiscal del Distrito Federal con el licenciado Marcelo Ebrard, justo después de la elección del 2006, que fue una elección muy contendida, muy cuestionada. Entonces, después de aquel famoso fraude en el que lleva al poder a Felipe Calderón, me quedo yo trabajando con Marcelo Ebrard en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, precisamente por ser especializado en impuestos. Entonces, su mayor relación para con Andrés Manuel López Obrador viene por Marcelo Ebrard. No, viene por el licenciado López Obrador desde antes, desde que era
dirigente del Partido de la Revolución Democrática en 1996-97. Entonces él entra como jefe de gobierno, participo en el equipo de jurídico de defensa del desafuero en 2005, viene la elección del 2006, y bueno, ya es historia, todos sabemos lo que sucedió, y después de esa elección, él me dice que entre con el licenciado Ebrard para algunas tareas específicas. Era para distender la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en aquella época había mucho problema por el tema del desafuero y algunos incidentes de inejecución, para mejorar las facultades de auditoría y de revisión del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Finanzas, y la última era para hacer una reforma del predial, porque en aquella época se perdían muchos amparos por una reforma que hubo, que cambió la base gravable en el predial. Entonces cumplo yo con esos objetivos y duro 2 años y ya me regreso a mis actividades empresariales privadas. Muy bien. Le quiero presentar a Miguel. En este caso, el señor Miguel López, él es del Partido Acción Nacional. Guillermo, que yo creo que no ha pertenecido a ningún partido, pero ha sido asesor de muchos políticos, entre ellos un servidor, y que yo fui durante mucho tiempo priista, no me reafilié para este año, o sea, no pertenezco yo en este momento a ningún partido. Pero aquí estamos con la intención de entrevistarlo y conocer sus aspiraciones. Pero permítame, vamos a un corte de interesantes comerciales. Adelante, don Guillermo. Bueno, pues con el gusto saludar a Rafael Espino de la Peña, con quien ya hemos tenido otras entrevistas. Nos ha visitado en Chihuahua. Y me parece importante para el público que nos escucha en estos momentos, Rafa, que la gente conozca a la persona, más allá del profesionista, más allá de la experiencia que se tiene en los diferentes ámbitos administrativos y fiscales, que conozca por qué Rafael Espino de la Peña, de un momento a otro, salta a la política. Su faceta de empresario, bastante conocida, pero luego su faceta político es poco conocida. Sería interesante saber cómo surgió la inquietud, quién te sugirió, o en qué momento surgió la inquietud de decir, pues vamos a intentar gobernar el estado de Chihuahua, o vamos a buscar la candidatura por el estado para gobernar el estado de Chihuahua. Sin lugar a duda, la historia de la familia Espino de la Peña, por lo menos en la ciudad de Chihuahua, pues es bastante conocida. Ya en otra entrevista yo platicaba con Rafael Espino. Tengo el gusto de conocer a su hermano, que es un genio musical, extraordinario productor, Alberto Espino de la Peña, y que, bueno, de alguna manera, pues nos da el antecedente de su familia. Pero, ¿en qué momento surge la inquietud? ¿En qué momento ves condiciones, como dicen los políticos, ¿verdad? ¿En qué momento ves las condiciones para incursionar en la política? Bueno, yo te diría que yo parto por decir que somos, como dijo Aristóteles, animales racionales y políticos. Son políticos, ¿no? Sí, la inquietud siempre la tuve y por eso pugné y contribuí a que un proyecto de izquierda llegare a la presidencia de la República desde hace muchos años. Estoy hablando más de aproximadamente 30 años, casi desde que salí de la carrera, y pudiera decir desde antes. Y participé en las 3 campañas del presidente López Obrador, de todo este proyecto, que yo digo que más que una lucha fue una gesta por cómo se dieron las condiciones en la historia, y siempre participé en una forma independiente, apoyándolo en mi estado, que es Chihuahua, porque era una tierra en aquella época un poco hostil para este proyecto. Pasan las 3 elecciones presidenciales, la del 2006, que fue muy contendida y cuestionada, la del 2012, que también al final cierra fuerte, y finalmente se logra la presidencia de la República en el 2018, pero para aspirar a la gubernatura de mi estado, sí, ciertamente yo no lo había contemplado, y esto surge el año pasado, porque pues dada mi militancia, mi formación académica, mi experiencia profesional y mi pertenencia al proyecto y el haber participado desde el génesis, pues considero que estoy en una posición privilegiada, digamos, determinada, para poder lograr que este proyecto continúe en Chihuahua, como está ahorita en el país, y porque estoy convencido y creo en sus 2 postulados fundamentales. Uno es el combate a la desigualdad
y el otro es el combate a la corrupción. Entonces, para mí es muy importante que estos principios sigan, que se arraiguen en Chihuahua y que cambie el gobierno en el estado de Chihuahua, porque la administración pública, desde mi punto de vista, ha sido muy mala, desastrosa, queda mucho a deber, y creo que tenemos que alejarnos un poco más de los intereses políticos y poner más atención a que haya eficiencia en la administración pública. Al final de cuentas, pues es una administración y hay que tratar de pugnar porque los recursos se utilicen en forma eficiente. Yo creo que eso ha faltado y pues considero que dentro del partido Morena, y yo por la militancia y por la afinidad ideológica, creo estar en mejores condiciones que otros compañeros para liderar los esfuerzos y hacer esto una realidad, que se gane en el estado de Chihuahua. Pero no hubiera sido propio el hecho de primero, como en las escuelas, estar en primer año, segundo, tercero, llegar a secundaria, preparatoria y luego a la universidad. Me refiero a esto, ser presidente municipal, a lo mejor diputado federal y luego senador de la República y luego vamos por la gobernatura del estado. Pues fui su procurador fiscal federal de investigaciones con el presidente Zedillo, fui procurador fiscal del Distrito Federal y he participado, colaborado, trabajado con muchos legisladores a lo largo de toda mi vida, porque he sido asesor de los diferentes gobiernos perredistas de Morena, de gobiernos priistas en materia fiscal. Conozco lo que es el trabajo legislativo y conozco de administración pública, he sido asesor de distintas... O sea que aún no estando en la posición de ser diputado, ha estado en la asesoría muy cercano con legisladores. Muy cercano y en varias legislaturas. Entonces, pues creo que conozco el trabajo, creo que conozco de lo que se trata, y bueno, pues precisamente por las condiciones que estoy describiendo y por mi militancia y por mi cercanía, digamos, ahorita actualmente soy consejero independiente de Petróleos Mexicanos, pues puedo poner en pausa o dejar un poco de lado lo que son mis intereses empresariales y ponerle atención a Chihuahua. Yo esto creo, siempre he estado muy vinculado por mi actividad profesional de abogado y he sido estudioso también de cuál es la situación política aquí. Tengo un diagnóstico, creo, certero de cómo están las cosas en el estado, y pues por eso lo estoy recorriendo y escuchando a la ciudadanía. A mí, si me ofrecieran ser candidato a gobernador del estado, a pesar de haber sido ya presidente, diputado local, federal, yo creo que yo no le entraría. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque ya no estoy en condiciones de ello. Pero vamos a decir, como querer ser, en medio de tantas deudas, en medio de un problema económico que prevalece en el estado de Chihuahua, pues no le da facilidad, movimiento capaz a quien llegue a ser gobernador para poder hacer un plan de trabajo de apoyo a todos los municipios, hacer obra, cumplir con todos los compromisos, pagar la deuda, en fin. Ciertamente la situación es muy comprometida. Estamos viendo algo inédito, que es el estar navegando en estas dos crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica. Ha caído el Producto Interno Bruto del país en un monto sin precedentes. Estamos hablando entre el 8.5 y el 10.5%, según estimación. Está leyendo en la mañana de la casa Moody's. Y el Estado también está en una situación difícil. Más de 20,000 millones de pesos se han pagado intereses en los últimos 5 años en un presupuesto que ronda los 80,000 millones de pesos. Entonces, pero es un reto para mí, porque si bien se ganó la presidencia de la República, yo como chihuahuense veo la tarea pendiente de que se gane aquí en Chihuahua, de que se arraiguen estos dos principios que escribí, y a mí me interesa mejorar mi estado. Yo creo que todos en la vida vamos logrando cosas y tenemos triunfos y fracasos, pero para mí es una tarea pendiente terminar, que llegue aquí en Chihuahua la 4T, los principios estos a los que me referí, y a partir de ahí creo que son condiciones básicas
para que haya crecimiento y progreso. Es decir, si no atendemos el tema de la desigualdad y si no tenemos como bandera el combate continuo a la corrupción, entonces no vamos a prosperar. Se dice que hay dos condiciones para que un país crezca. El primero es que genere riqueza y el segundo es que la riqueza que genere se distribuya bien. Probablemente aquí en México se ha generado poquita riqueza porque tampoco es tanta, pero se ha distribuido muy mal. Entonces hay que impedir que eso suceda, hay que haya un desarrollo incluyente y pues que Chihuahua mejore, que es de lo que se trata, porque ha sido una entidad muy azotada por distintas calamidades que son de todos conocidas, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar por acá. Sí, yo sí quiero preguntarle una cosa interesante. Usted tiene dentro de Morena 3, no le quiero llamar obstáculos, contendientes, digamos, para llegar a la nominación de su partido. El primero, pues, es yo creo que el que ha sido más sonado desde hace mucho tiempo, que está buscando la nominación, que es el senador Cruz Pérez Cuellar. Luego el representante del presidente de la República aquí, el superdelegado, digamos, Loera de la Rosa. Y por último, Víctor Quintana, que está, que de alguna manera surgió al final. ¿Cuál es la opinión que tiene de los tres? ¿Cómo los ve? Pues mira, los tres son compañeros, yo respeto a los tres, pero insisto, yo creo que yo soy el mejor posicionado por diversas razones. Primero, si hacemos una diferenciación de los perfiles, pues mi formación académica es más, digamos, es más congruente con lo que el Estado necesita. Igual la experiencia profesional. O sea, yo creo que en estas épocas hay que dejar de lado la política y hay que atender a quienes en su currículum, digamos, o en sus antecedentes conocen de lo que es la ciencia de la administración. Y yo creo que eso ha afectado mucho a Chihuahua, el que se anticipan o se anteponen intereses políticos a decisiones razonadas para el uso eficiente de la administración. Los últimos gobernadores quedan mucho a deber en cuestión administrativa. Yo pudiera decir desde el gobierno del contador Patricio Martínez, pues está ausente la obra pública y eso está a la vista de todos. No hay orden, se manejan muy mal las finanzas del Estado, y yo creo que tenemos que poner más atención a eso, porque al final de cuentas, ahorita, sobre todo en estos tiempos en los que los recursos son más escasos, pues hay que voltear a eso. No se trata nomás de estar publicitando cómo se gastan los recursos públicos o estar canalizando los recursos para promoción partidaria. Se trata de que haya programas, que los programas trasciendan las administraciones y que haya obra pública ostensible que se quede en beneficio de la gente. Yo creo que eso ha faltado. Y a la hora de la contienda constitucional, ¿contra quién se ve? ¿Quién le gustaría en los otros partidos? Si pudiera escoger. El que sea, porque yo creo que ese punto que te estoy diciendo es algo recurrente en todos los partidos. Vemos cómo ahorita en los otros partidos politizan los temas y llevan agua a su molino, pero no hay resultados tangibles en lo que es la administración. Se ven cargadas, se ven promociones, se ve uso de recursos públicos para promociones personales y no hay buenos resultados en los indicadores de gestión, y eso al final de cuentas es la sustancia de todo. O sea, qué tan eficiente usaste los recursos, qué tanta obra hiciste, a cuánta gente impactaste, y en eso quedan a deber. En lo que no quedan a deber es en cómo se promocionan con los recursos públicos, ¿no? Adelante, don Guillermo Hernández Huereca. Bueno, pues sin duda alguna, e incluso desde Nuevo Casas Grandes, me están pidiendo que abordemos el tema de las aguas de las presas. Sin duda un tema polémico que tiene varias semanas, digámoslo así, en el pandero de las noticias, lo más relevante, y que obliga a un análisis. Incluso el día de hoy, en la portada del Heraldo, viene una entrevista con Patricio Martínez, donde habla precisamente de esto. Dice, parece que Chihuahua es el único obligado a pagar el agua de las presas. Me parece interesante el análisis que hace Patricio, no solamente por la reseña histórica del Tratado de Aguas, sino porque habla de entrada de una injusticia para los chihuahuenses y para el Estado, que es un Estado semidesértico. ¿Cuál es tu análisis, Rafael? ¿Cuál es la manera en que se abordaría esto? Y sobre todo la actuación que ha tenido hasta este momento el presidente de la República con respecto a este tema, que a la entrada del noticiario
comentaba yo con el señor Beltrán, que en las mañaneras puso a los políticos involucrados como cuando describes a un cártel del narco, con gráficas, con fotografías, y yo en mi comentario editorial del viernes lo bauticé como el cártel del agua. ¿Cuál es tu opinión? Yo coincido con el contador Martínez de que habría que hacer una revisión integral de toda esta problemática, porque ciertamente Chihuahua, conforme al tratado, aporta una cantidad importante del agua que se le da a los Estados Unidos, que son 431.7 millones de metros cúbicos. Sabemos que recibimos 1.850 millones de metros cúbicos por otro lado, allá por el Valle de Mexicali y de San Luis Río Colorado, pero Chihuahua, que es una zona árida, pues le corresponde pagar más, y creo que la demanda de los agricultores locales es genuina, porque el presidente de la República ha prometido y les ha dicho: confíen en mí, no les va a faltar el insumo para los ciclos agrícolas. Entonces esa promesa presidencial, pues pareciera que hay un temor fundado de que no se cumpla, porque se está extrayendo aguas de las presas, principalmente de La Boquilla, que normalmente no se hace. La Boquilla es una presa construida a principios del siglo pasado, en la época porfiriana, y bueno, pues el agua que se reserva en La Boquilla pues es para uso agrícola. Sin embargo, yo te diría que pues el tratado hay que cumplirlo, ¿verdad? Es una obligación internacional de México. Yo aquí lo que creo es que se han crispado, se han radicalizado indebidamente los ánimos. Yo creo que la Conagua ha sido poco transparente en sus políticas de reparto, no debió de haber escalado el conflicto a las dimensiones que tiene actualmente. Entonces ahorita afortunadamente pues está lloviendo un poco más, pero hay distintas formas en las que se pudiera cumplir con los Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita la presa, la Marte R. Gómez, está hasta derramando. Entonces ya ha habido veces que se ha sacado agua de otras presas que no son tributarias para cumplir con el tratado, y yo creo que aquí lo que ha faltado es más consenso, más diálogo, más política y menos confrontación, porque pues cuando se radicalizan políticamente las cosas, surgen este tipo de problemas. Precisamente como lo estás diciendo, la gente, y lo que decía yo al principio, los políticos ven cómo llevar agua a su molino en este tipo de conflictos, y intervienen diputados, gobernadores, y no estoy diciendo que tampoco el gobierno federal no lo haya hecho. O sea, yo trataría de poner una mesa de negociación con nuevos actores, tratar de distender los ánimos, sabiendo que hay elementos para cumplir con los Estados Unidos, para cumplir con el agua de uso urbana también, que eso es importante, y salir todos adelante. Afortunadamente está lloviendo y yo creo que se van a mejorar las cosas. Hipotéticamente, Rafael Espino de la Peña es gobernador del estado en este momento. ¿Cómo resolvería el problema del agua? Pues yo tendría más interlocución con la presidencia de la República, con la misma Conagua, y pues espérate tantito. Wait a moment. ¿O qué haría? Así, pues yo solicitaría una mesa de diálogo. Es una cuestión técnica. Aquí es cuánta agua que tenemos que entregar y de dónde, y si está o no garantizado el insumo conforme la promesa presidencial. No olvidemos que el presidente lo primero que dijo fue: agricultores de Chihuahua, no se preocupen, confíenme, van a tener el insumo garantizado. Entonces, si hay respaldo de ese ofrecimiento, lo demás se soluciona porque hay agua en distintos lugares. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que a todo mundo ha intervenido y han tratado han confundido. Entonces también por parte de la Conagua, eso de poner a la Guardia Nacional y abrir las compuertas en la noche, pues a nadie le agrada. Entonces debió de haber salido la directora de la Conagua mucho tiempo antes a decir: esta es mi política de reparto, y así es como voy a cumplir con el mandato presidencial de garantizarles el insumo. Situación que no sucedió, o sucedió ya tardíamente. Entonces, desafortunadamente está la Guardia Nacional, hay confrontación, sucedió lo de Ojinaga, sucedió lo de aquí de La Boquilla, y ya llega a un nivel escalado de confrontación de ánimos que ya no es beneficioso para nadie. Hay que distender el ambiente. ¿Considera que el delegado de bienestar en el estado no actuó de manera correcta en el trato de los asuntos en Ojinaga y en otras poblaciones? Considero que faltó más oficio
negociador y más diálogo. Yo sé que el delegado del bienestar está cumpliendo con lo que su tarea en cuanto a ser representante del gobierno federal, pero considero que al mismo gobierno federal le hace falta más interlocución con los productores locales. Creo que no debe haber tanta cerrazón y debe haber más transparencia en las políticas de reparto. Patricio Martínez en un momento determinado se opuso y dijo: aquí no sacan agua. Y se enfrentó a Zedillo y se enfrentó al secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué opina de eso? Opino que estaba representando genuinamente los intereses de Chihuahua. Chihuahua debe ver por sus agricultores. E insisto, yo creo que son dos posiciones que se pueden conciliar. Si vamos ya a la revisión integral, pues esto entraña muchas otras cosas, ¿no? Sabemos que en la región hay 6,000 pozos que están en forma irregular, sabemos que hay desvío de aguas superficiales, sabemos que nos hace falta mucha tecnificación para un uso más racional del insumo, pero eso ahorita es secundario en cuanto a resolver el conflicto, porque tenemos enfrentada a la Guardia Nacional con los agricultores y tenemos a varios alcaldes que están ahí participando y haciendo declaraciones y, insisto, tratando de llevar agua políticamente a su molino. Entonces, para mí es una cuestión técnica, para mí es una cuestión que se resuelve dialogando, y yo creo que hay agua en distintos lugares como para pagar el tratado, asegurar el uso urbano para las poblaciones fronterizas, y luego después hacer toda una revisión integral, como lo ha sugerido el contador Martínez, porque es una cuenca que atiende a 12 millones de habitantes, y cuando se redacta el tratado, que data de 1944, pues ya las condiciones que prevalecen no son las mismas. En el tratado se hablaba, en el de 1848, que marca el límite territorial entre México y los Estados Unidos, se hablaba hasta de ríos navegables. Imaginémonos ahorita que pues ya no hay. Las cuencas están angustiadas, dan agua para uso agrícola, industrial y urbano, y la verdad es que en este caso en particular, Chihuahua, de los estados ríos abajo, pues es el que más contribuye y el que menos le toca, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí ameritaría una revisión integral. Se puede hacer hasta un mecanismo institucional, que es una controversia constitucional, pero nadie hace nada, y al final de cuentas, cuando el problema estalla, todo el mundo quiere protagonismo político y no una solución integral. Usted se hubiera opuesto como Patricio. Momento. Primero platicamos y después se llevan el agua. Yo primero trato de resolver la situación apremiante de distender el conflicto, y después convocaría a una revisión integral de toda la problemática, incluida el que la Conagua utilice su facultad reglamentaria y sancione a quien ilegalmente esté extrayendo agua del subsuelo, que son muchos usuarios en Chihuahua y que están sacando ventaja en detrimento de la población en general. Muy bien. Tengo por aquí un mensaje, dice 614-234-0574. Más de lo mismo, políticos desconocidos impuestos por el dedazo, por el Tlatoani Obrador. A mí nadie me está imponiendo, yo he descrito cuál es mi militancia y he levantado la mano como una genuina aspiración para encabezar a Morena en los comicios del año que entra. Me estoy sometiendo a las reglas del partido y bueno, sí he escrito cuál es mi relación personal con el presidente de la República, que eso no es ningún secreto, y creo que mi aspiración es genuina. Si la militancia y la gente optan porque yo sea el abanderado de Morena, bien, y si no, pues no pasa nada. Todos seguimos trabajando y seguimos contribuyendo en nuestra trinchera para que se mejore el Estado. Sí, mi pregunta va en torno, bueno, ya el tema del agua se abordó, creo que es un tema bastante amplio que habría que incluso tomar un programa completo para tocarlo, pero me intriga mucho, usted es empresario de toda la vida, o si se define como empresario y abogado. No es un secreto para nadie que el presidente López Obrador ha tenido choques constantes con el sector empresarial en cuanto a que, bueno, a la Secretaría de Hacienda ha sido incisiva en la recuperación de créditos fiscales, incluso el presidente ha hablado de ganancias moderadas en una insinuación de regulación en cuanto a las ganancias de los empresarios, que eso pues, sería incidir en el libre mercado de alguna manera. Y aparte el tema de la obra pública, las grandes obras de infraestructura en el norte del país, no solamente en Chihuahua, las grandes obras de infraestructura de este país se han ido al sur-sureste. ¿Cómo
llegar a un buen arreglo en cuanto a que la presidencia de la República puede invertir en el norte del país, porque el norte está abandonado, el norte se siente abandonado, no solamente está, se siente abandonado, tan así que los gobernadores disidentes de la ahora Alianza Federalista, pues son casi puros gobernadores del norte. ¿Cómo llegar a ese acuerdo? ¿Cómo lograr que la inversión se venga al norte, que no voltee a ver el norte otra vez la presidencia de la República? ¿Y cómo llegar al arreglo entre empresarios y presidente de la República a través del posible gobernador del estado que sería usted? Mira, otro tema, oportunismo político, la salida de los gobernadores de la CONAGUA, desde mi punto de vista, ¿no? Porque ¿por qué justo ahorita se quiere revisar el pacto fiscal y los convenios de coordinación fiscal? Pero mira, yo como empresario te diría que yo estoy convencido de que debe haber un apoyo más decidido del gobierno federal a la actividad empresarial. Las ganancias, siempre y cuando haya reglas claras y ausencia de privilegios y un mercado de libre concurrencia, no deben limitarse, porque no hay nada como el incentivo a la generación de riqueza privada para que las economías crezcan y para que los estados se fortalezcan. Y en cuanto a las obras, yo te diré que México es un país, es un solo país, y sí había una deuda con el sur-sureste de rezago y de pobreza, y para mí sí las obras que el presidente está promoviendo, digamos, en el sur-sureste, son muy importantes para integrar a México. Y yo como chihuahuense, pues no estaríamos esperando que la federación venga e invierta, sí gestionar recursos, pero yo creo el emprendimiento, el temple y el ánimo de los chihuahuenses es mucho, y esta entidad puede crecer, tiene mucha potencialidad para crecer por sí misma, y con estímulos del gobierno del estado que están ausentes. Si algo queda de ver el gobierno del estado en esta administración es en desarrollo económico. Ahora, en este último año medio, hubo alguna inversión derivada de los recursos del fideicomiso de los fuentes fronterizos en Ciudad Juárez, pero fuera de eso, yo no veo obra. Y eso es por lo que a mí me interesa mucho, y creo que, dados mis antecedentes, puedo hacer alguna diferencia. Muy bien. Yo le dije en una ocasión que, basado en esa supuesta relación que existe con el presidente de la República, ¿por qué no le solicitaba, siendo ya claro gobernador, para que el gobierno federal asumiera, como en otros estados de la República, el gasto de educación? Eso le significaría aproximadamente como 20,000 millones de pesos que el gobierno del estado dejaría de pagar para el ámbito de la educación, y con esto resolver en parte lo que significa la deuda que se tiene, que es inmensa, y por otro lado tener capacidad para poder, junto con los municipios, empezar a hacer obra en todo el territorio estatal, hacer los paripasos que antes se hacía. Había un programa especial que se utilizó mucho con Patricio y se siguió haciendo después desapareció, que es el PIEM, Programa de Inversión Estados y Municipios. El estado ponía una parte, el municipio ponía otra parte. Yo viví en dos épocas siendo presidente municipal ese programa, y por tal motivo el estado ponía una cantidad, el municipio otra cantidad, y cuando era pavimento, pues los vecinos también ponían otra cantidad. De tal manera que si se pudiese lograr con esa relación con el gobierno federal, con el presidente de la República, en esa amistad que existe, al menos por 3 años, poder lograr que se quite ese gasto de educación y lo asuma el gobierno federal. Me parece un estudio muy interesante, lo platicamos, eso y muchas otras cosas, ¿no?, que pudieran traerse aquí a la entidad para tratar de lograr que se liberen recursos y exista más obra pública. Habría ahí el presupuesto de este año, estamos hablando que va a quedar igual que el del año pasado, pero con más necesidades. Estamos hablando de 26 billones de pesos, de los cuales pues Chihuahua como entidad va a tener un recorte en el presupuesto. Entonces sí hay que buscar esquemas ingeniosos para liberar recursos y tratar de que haya más obra pública. Estamos viendo cómo el país está atravesando por una situación muy difícil. Lo acaba de presentar el secretario de Hacienda a la Cámara del Presupuesto, y pues se ve que están planteando un crecimiento, creo que el 4.6 puntos del producto, con una inflación también de más o menos 3%, 3,5%, que fue lo que hubo el año pasado. Entonces se ve como que se ve muy difícil el año que entra. O sea, se ve que no va a haber
mejora en inversión, se han suprimido muchos programas. Entonces hay que ver de dónde se va a sacar dinero, y para mí, desde mi muy particular punto de vista, y esto, como comentamos ahorita, creo que tiene que ver con mi vocación empresarial, pues hay que buscar dinero a través de asociaciones público-privadas, hay que incentivar los mercados, hay que promover las potencialidades que existen en las regiones, porque si no, nos vamos a quedar igual y las necesidades siguen aumentando. Entonces, desafortunadamente, le impacta a la gente más vulnerable, que es la gente asalariada, que es la que no tiene posibilidad de sacar dinero de otro lado, y viene una merma, una erosión en el poder adquisitivo de los trabajadores, que al final de cuentas, pues es justo lo que la 4T se propuso que sucediera, lo contrario, es decir, que se igualara más la distribución de la riqueza y que no se merme el poder adquisitivo de los trabajadores. Yo coincido con habría que revisar ese esquema y otros muchos. Es que hay estados que no lo pagan. Estoy de acuerdo. La Ciudad de México no paga en educación. Eso obedece a que pues, antes era un departamento central y la federación se encargaba de proveer los servicios. Pero Tlaxcala tampoco. Estamos de acuerdo. Y es un estado. Sí. Y hay varios estados que no pagan nada en educación, que no le invierte el estado a la educación, la absorbe todo el gobierno federal. Sí, había muchos esquemas. Alguna vez se propuso hasta que algunos puntos del valor agregado se quedaran en las entidades federativas. Hay otros, como por ejemplo ya las auditorías, lo que se recauda en auditorías de comercio exterior se quedan en las entidades federativas, que es el capítulo 8, y habría que buscar esquemas a través de los cuales el gobierno, el Estado tenga más recursos propios. Y otra cosa que tampoco quiero omitir, y aprovechar la oportunidad que estamos aquí, cómo mejorar la recaudación de los impuestos locales, el predial. O sea, hay ciudades como Chihuahua que están avanzadas en ese sentido, pero hay otras ciudades donde la verdad es que no se contribuye como se debiere, y con una adecuada tributación del predial pudiera subirse casi en automático hasta 2,5 puntos del producto en recaudación nacional. Entonces estamos viviendo una debilidad estructural en nuestro sistema impositivo, por una parte, y por la otra un paternalismo muy fuerte en cuanto a que la federación recauda todo y es la que distribuye. Entonces hay una dependencia del sector central que ha sido muy nociva. Para que las entidades federativas crezcan, necesitan ser más autónomas y gestionar más sus propios recursos. Yo viví una experiencia muy particular. En una ocasión acudo con Patricio Martínez, la primera vez que fui presidente municipal, y le digo a Patricio: oye, queremos hacer una carretera costera que le dé vuelta de Anáhuac a la laguna de Bustillos, y quiero invertirle, no recuerdo exactamente la cantidad, pero yo le pedía 800,000 pesos y yo iba a invertir 800,000 pesos. O sea que la inversión era 1,800,000, pero creo que era más porque vamos a conseguir dinero de otras partes. No recuerdo con exactitud. Fui y lo visité a un programa de los lunes que hacía el televisión. Y cuando salió y le dije eso, dijo: no te va a dar ni 5 centavos. Mientras tú no le cobres a la empresa que está en Anáhuac el predial que debe de pagar, yo no te voy a ayudar. Ahí está el dinero, si lo que necesitas, cóbrale predial. Dijo: lo que pasa es que a esas empresas los gobernadores les dicen a los presidentes municipales: cálmate, no le cobres. Ahí después yo te ayudo, que no le ayudan, pero de todos modos le dicen: cálmate. No, yo te voy a apoyar. Ah, bueno, de los 600,000 pesos que pagaban, subió a 3 millones. Pero sentí el respaldo del gobernador. Y claro, yo subí el predial, cantidades que no se habían tenido, y claro, vinieron otras administraciones que no se quisieron meter con problemas de aumentar el predial. Sigue el predial igual. Como sigue sucediendo en otras partes, por ejemplo en Chihuahua, ¿hay miedo a hacer todo eso? Bueno, porque se busca una posición de carácter político electoral que les lleve a circunstancias. Pero cuando el dinero se aplica en la obra que se está realizando, la gente lo ve bien. Por eso mucho decimos que no hay recetas nuevas, ¿no? Lo que hay que hacer hay que hacer la tarea y hay que administrar bien. Y eso ya se está establecido en la ley y se debe de contribuir como dice el artículo 31 constitucional, fracción cuarta.
obligaciones de los mexicanos contribuir a los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que señalan las leyes, y en este país desafortunadamente no se contribuye en forma proporcional. Pero tampoco se tiene la confianza porque se considera que mucho de ese dinero va a la corrupción. Mire, hay un caso específico que sucede en este momento en la frontera. Se está hablando de que van a recoger los vehículos chuecos. En este momento, estando de presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice no a la corrupción, los sabanales siguen pasando por $200 vehículos del Paso a Ciudad Juárez. Y luego cuando cruzan Juárez, ahí caen en otras manos. Y en el camino caen con la Guardia Nacional o Policía de Caminos, que hoy es Guardia Nacional, y también, es decir, en el recorrido del Paso, Texas, a Cuauhtémoc, Chihuahua, gastan 15,000 pesos. El combate a la corrupción ha sido un emblema y una bandera de esta 4T, y es la que tiene que poner el ejemplo, porque si no, justo lo que tú anunciaste, y si fallas en lo que anunciaste, pues el golpe de regreso es más severo, ¿no? Entonces yo creo, y yo lo vivo diario en mi actividad en Pemex, para mí ha habido un golpe de timón en cuanto al tema de la corrupción. Yo veo como ya no, la norma no es como era antes, de que se entraba para hacer un negocio privado en el puesto público. Yo veo gente muy honrada, veo gente muy dedicada. Sin embargo, pues nadie está exento de que siga habiendo problemas, y la tarea de todos es diario trabajar para limpiarlos, porque si no, no vamos a progresar. Retomo una frase ahora que está muy en boga la pugna por la presidencia nacional de Morena. Veo yo el registro de Porfirio Muñoz Ledo y dice, retomo una frase del presidente López Obrador: esta ola fue tan grande que hasta basura trajo. Tenemos ahí casos muy específicos de corrupción en los que no se han tomado cartas en el asunto. Digo, la secretaria de la Función Pública se le tienen registradas 6 casas o 7 casas, y alguna de ellas es un regalo del gobierno del Distrito Federal. Por ahí hay otros nombres de gente que está ligada al tema de corrupción y no se ha hecho nada. Mira, yo no prejuzgo y no particularizaré, pero sí te digo que para mí es una cuestión de sistemas, es también de intención de las personas, pero es una cuestión de sistemas. Entonces hay que aplicar la ley parejo, ¿no? Y estos señalamientos pues son muy dañinos para la Cuarta Transformación, porque el presidente ha sido muy claro en que el combate a la corrupción es fundamental y es la bandera del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces ese señalamiento, ya ha habido otros, ¿no? Entonces uno tiene, desde donde esté, que luchar por erradicar todo eso en forma terminal, porque si no, pues no vamos a avanzar, ¿no? Es como... ¿Qué opina usted de los últimos 2 gobernadores de Chihuahua? Opino lo que dije anteriormente, que creo que bueno, pues en el caso de esta administración, pues creo que su combate a la corrupción también, o su famosa expedición punitiva, pues yo la veo como meritoria, pero veo que ha abandonado las funciones administrativas esenciales, y ese es un reclamo constante de la población. O sea que por seguir a César Duarte ha olvidado otras cosas. Pero completamente, ¿no? Completamente. Ha olvidado administrar bien el Estado, y se ha olvidado reestructurar bien la deuda, se ha olvidado invertir, se ha olvidado generar un ambiente propicio en negocios para que vengan más empresas, y últimamente pareciera que le están tratando de poner atención a eso, pero tarde, ¿no? Y siempre anteponiendo sobre todo intereses políticos a la buena administración. Y de la administración del exgobernador Duarte, pues yo creo que me uno al clamor popular, que desafortunadamente la corrupción alcanzó, parece, en niveles inusitados, y pues eso dio al traste con cualquier otra cosa, ¿no? Por eso yo creo que el combate a la corrupción es tan importante, emblemático, y no solo de la Cuarta Transformación, debiera de ser así de cualquier gobierno. No hay ideología que resista el cáncer de la corrupción. Una pregunta un poquito morbosa. Sí. ¿Cuánto gana como consejero de Pemex? Varía por y no morbosa, está perfecta. varía por mes, porque pagan, si hay un consejo, por ejemplo, pagan una cantidad, si hay un comité pagan otra cantidad, pero estaría promediando como unos 100,000 pesos más o menos. Como de 92,000 a 100,000 ¿No pesos. tiene empacho en darlo a conocer entonces? Sin problema. Claro que no, claro que no. Muy bien. Y no tengo carácter de servidor público, los gano como honorarios, doy mi recibo de honorarios y lo acumulo en mi declaración mensual.
¿Le seguimos? Bueno, adelante. Digo por la hora. No sé Sí, son las 10. Déjame ir al corte de comerciales. Llegó don Jorge Reyes López a saludar a Rafael Espino porque ¿sí es dueño del Atlante? Sí, soy accionista del Atlante, lo que me convierte en dueño. Como accionista que lo convierte en dueño. No soy accionista y un accionista es dueño, ¿no? O sea, no soy dueño completo, pero tengo un porcentaje importante. Ok. Entonces, como Jorge Reyes le va al Atlante, vino a saludar pero se requieren refuerzos. Ahorita se saca la foto para que sí, se lleve. Lo que pasa es que hemos hecho un poco de concha porque se eliminó el ascenso y el descenso. ¿Es cierto? Entonces estamos en etapa de búsqueda de talentos y de reestructuración del equipo, pero el Atlante volverá a las glorias de antes porque estamos enfocados en eso. Muy bien. Vámonos a otros temas que no son fútbol y que son interesantes para el público. Adelante. Bueno, primero un saludo que manda Luli Rufino, dice un saludo cálido al profesor Beltrán, señor Guillermo Hernández, Miguel López y también para el joven Brian Adrián González, a él no lo conozco, pero bueno, pues lo saludamos a través de Luli Rufino. Un equipo excelente, dice, no conozco al señor Espino, sin embargo se ve un hombre preparado, habrá que estar pendiente de sus aspiraciones. Me mandan también tanto el ingeniero Carlos Temprado Aguilar de allá de Nuevo Casas Grandes como Pánfilo Natera Valencia, un documento que ojalá fuese cierto, Rafael, y yo creo que qué voy a reenviar. Qué buen nombre Pánfilo Natera. Sí. Revolucionario. Completamente. Es que sí es descendiente, directo. Ajá. Sí, es de allá de Casas Grandes también. México, Pace, Río Grande. Y dile de quién es pariente ¿cómo se llama? ¿El que se levanta temprano? ¿Quién? El que se levanta temprano. Temprado, Aguilar. Sí. Pero Carlos Prado. Carlos Prado. Pues es Temprano. Pero dile de quién es familiar. Pues es familiar de don Eugenio Prado. Okay. Que fue un político que estuvo a punto de ser gobernador del estado. Sí, bueno. Hace many years ago. Además que al ingeniero Prado no le gusta la política, sino ya hubiera sido por lo menos regidor. Bueno, o presidente municipal. Bueno, me mandan un documento que dice que México ya le pagó la deuda al Río Grande a través de un documento en la embajada y consulados en México. Está en inglés, pero lo leo rápidamente y un cachito en español. No se le debe agua a los Estados Unidos. En la página oficial de la embajada y consulado de Estados Unidos en México está publicando un documento de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el SILA, en la sección Estados Unidos con fecha 24 de febrero 2016, donde se informa que la sección de los Estados Unidos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Estados Unidos y México anunció que México ha entregado suficiente agua a los Estados Unidos para cubrir la deuda del Río Grande o el Río Bravo, que es el mismo, ¿no? Y bueno, pues ya abunda sobre este tema y habla también que en caso que en octubre del 2020 se quedara de ver algo, que es cuando se hace el corte, por decirlo de alguna manera, se hacen cuentas, hay también otros 5 años para poder pagarlo. Sí. Ojalá que este documento fuese cierto y bajara la tensión que hay entre el gobierno federal con el señor presidente López Obrador y desde luego con el gobernador Javier Corral. Ese documento lo conozco, hablaba de que aquella época estábamos al corriente de nuestras obligaciones, está firmado en el 2016, pero esto se maneja por lustros, por periodos de 5 años, creo que vamos en el periodo 35, y se quedó a deber un saldo del lustro anterior, entonces por eso se está pagando. Actualmente entiendo que todavía se deben 370 millones de metros cúbicos, entonces es por lo que se está pagando y por lo que la Conagua está terca, bueno, está abriendo las compuertas de las presas para pagar eso, ¿no? Pero como les decía ahorita, creo que hay distintas formas como se puede abordar el problema, inclusive pudiera la solución ser sacar agua, aunque no sea una presa tributaria de la presa esta de la Marte Gómez, pero bueno, está lloviendo, está ingresando ahorita agua a la Francisco y Madero, a las Vírgenes, y pues se tiene que extender esto y arreglarse, ¿no? Hay que decir que el saldo viene de la administración anterior, se está pagando y es la voluntad del presidente de la República, y creo que es correcta que cumplamos con los Estados Unidos porque los términos en general son beneficiosos para el país, pero hay que, como ya dijimos ahorita, hay que hacer una revisión completa, pero primero distender el ambiente y arreglar el problema. Pero no viene el presidente de la República a Chihuahua, hizo una gira por los estados del norte y Chihuahua no lo tocó y ya estaba el problema.
ni tampoco manda a la doctora Blanca Jiménez a que vea las cosas con sus propios ojos, y no solamente con documentos que le lleguen hasta su cómoda oficina en México, que me parece que no abona precisamente a suavizar el problema, ni mucho menos analizarlo con profundidad. Este tipo de documentos sí abonan, porque pone en un histórico cuánto se ha pagado, cómo se ha pagado y cuáles son los plazos. Y desde luego las condiciones reales de las presas que ahorita, por ejemplo, una de ellas, me parece que es La Boquilla, están denunciando que solamente tiene el 30%. Sí, tiene como 800 ahorita millones de metros cúbicos, faltan 100 millones para la cuota de la asignación, y pues sí, Chihuahua tradicionalmente paga de los 437 de lo que le corresponde pagar al país. Chihuahua viene pagando como el 55% más o menos, y este año ha pagado un poco más. Entonces, de los 431.700.000 millones de metros cúbicos, actualmente ha pagado 263 millones de metros cúbicos. Entonces sí ha pagado más, y es una zona árida. Por eso yo coincido con el exgobernador Patricio Martínez que se debe revisar esto en forma integral. Pero ahorita lo importante es, insisto, resolver este conflicto que está aquí, distenderlo y luego ya ver una solución global del problema, en lo que la Conagua también tiene que ejercer su facultad reglamentaria, y tenemos que destinar más recursos para ser más eficientes en el uso del agua. También aquí Chihuahua, precisamente por las condiciones, pues es una entidad donde el agua se utiliza en forma más racional que otros lugares. Entonces debe haber una cultura general del agua en todo el país, y debemos invertirle a aprovechar eficientemente los pocos recursos que están en la cuenca, porque si no, esto en el mediano y largo plazo pues no va a aguantar. Quiero ir a otro tema que tiene que ver también con la economía, con la salud del pueblo mexicano. ¿Estará haciendo bien el gobierno federal en lo que es la atención para el problema del COVID-19? Es un tema muy complicado. Yo creo que el mundo no estaba preparado para esto. Y yo, bueno, por lo que yo concluyo es que ya creo que vamos arriba de los 65,000 fallecimientos. Y lo que yo concluyo es que hay una debilidad estructural en nuestro sistema sanitario, porque primero no hay registros certeros en cuanto al número de contagios, pero aparentemente la tasa de mortandad en México es más alta que en otros lugares. Entonces, sí, arriba del 10. Sí, aquí lo que ha sucedido, que también habría que cuestionar las cifras de contagio, pero yo sí creo que ha sucedido que no tenemos buenos hospitales, esa es la verdad, y que se ha desviado, ha habido mucha corrupción en los presupuestos para salud durante muchos años. Se desviaban recursos, se financiaban campañas políticas, se compraba sobreprecios. Entonces necesitamos mejorar nuestros hospitales y necesitamos atender mejor a la población. Yo aquí recorriendo, y esto no se me olvide este dato increíble, por ejemplo, que en Guerrero, Chihuahua, no haya un solo quirófano, y que cuando una gente tiene un evento, una contingencia, tenga que empezar a rezar para llegar aquí a Cuauhtémoc y poder ser intervenido quirúrgicamente. Entonces se heredó un sistema sanitario en condiciones muy malas, ¿ah? Y ahora se hizo toda una reestructura del sistema de salud que está costando, porque creo que fue un poco tardío, pero se están tomando cartas en el asunto, y creo que es otro tema que hay que considerar: la atención primaria, la mejora en los hospitales, y construir más de 400 hospitales inaugurados en el país y que no dan servicio. ¿Cómo ve el hecho de que el Consejo de Exsecretarios de Salud, entre ellos el doctor Frank Mora, el doctor José Ángel Córdoba, la doctora Mercedes Juan Marcos, se acercan al doctor López-Gatell para darle alguna opinión de cómo manejar el tema de la pandemia? Y el doctor López-Gatell, pues, a lo mejor está un poco sobrado y soberbio, dice que lo patenten. Sin autoridad moral, muy irresponsables. Yo oigo mucho, merece todos mis respetos como profesional, por ejemplo, el doctor Julio Frank o la doctora Mercedes San Juan, pero cómo en su momento no denunciaron los desvíos y no se pronunciaron en contra de tanta corrupción que afectó tan severamente a todo el sistema de salud.
Entonces, ahora que sí se están tomando cartas en el asunto, ahora que sí se está invirtiendo adecuadamente, salen como voces beligerantes en contra de las nuevas políticas públicas. Yo lamento eso, porque fueron partícipes de administraciones que fueron muy corruptas y que desviaron muchos recursos cuando no debe haber sucedido. Pero el mismo López-Gatell formaba parte de esos equipos de trabajo, ¿no? O sea, él tiene muchos años en el sector salud. Sí, fue subsecretario, entiendo, en época de Felipe Calderón, pero ahora condenar, digamos, lo que se está haciendo, pues no me parece adecuado, ¿no? Yo creo que hay que esperar, hay que dar el beneficio de la duda y reconvertir el sistema de salud, sabiendo cuál es la realidad de México. La realidad de México es un estado ahorita con pocos recursos, pero entonces hay que beneficiar la atención primaria, la mano de obra. Tenemos excelentes doctores y enfermeras y hay que hacer una revisión del modelo para que sea más efectivo. Hay que instituir el expediente clínico y hay que utilizar más la digitalización para tener alcance en más comunidades que tanto lo necesitan. Entonces yo creo que en ese sentido se ha hecho un diagnóstico muy certero y vamos en el camino correcto, y sobre todo, de nuevo, y perdón que sea tan reiterativo, pero evitar la fuga de recursos que nos ha costado muchísimo, ¿no? Pregunta que me parece muy importante y además me induce el auditorio. Si usted fuera candidato a gobernador del estado, ¿Patricio sería candidato a presidente municipal? Pues no lo sé, Morena tiene sus propios mecanismos de selección y habría que estar atento a ellos, pero pues para mí, si él contendiere, pues para mí sería un lujo, para mí sería muy bueno, y yo creo que elevaría el nivel de la contienda. Pero entonces, ¿quién mandaría? ¿El presidente municipal con toda la experiencia que tiene Patricio o el gobernador del estado que no tiene la experiencia que tiene Patricio? No, el gobernador del estado tiene experiencia también, y mucha, en muchos otras cosas. Y el gobernador del estado sabe ejercer su mandato y su autoridad y nada. ¿Pero qué ha significado que Patricio le dé el apoyo? Pues para mí me halaga, porque aparte de que somos amigos, yo insisto, lo considero. ¿Desde cuándo son amigos? Por muchos años, ya no. Ellos tenían el centro librero La Prensa, mi papá tenía la farmacia Catedral, que era nuestro proveedor de libros y revistas durante muchos años. El papá, él era amigo de mi papá, don Bonifacio, y pues conocidos de las familias de muchos años. De ahí nace la relación de amistad. Sí, o sea, y a pesar de los años que duraron sin verse, sigue esa relación de amistad. Pues porque el hecho de que Patricio Martínez, con la imagen que tiene de excelente gobernador, le dé el apoyo a alguien, pues no es cualquier cosa. Pues nos hemos visto siempre ocasionalmente y platicado, y una relación de mucho respeto y de intercambio en distintos aspectos, en cultura, en lo que nos gusta platicar, nos gusta. ¿Creció usted en los números cuando Patricio lo expresa a favor suyo? No lo he medido, pero lo quiero medir porque quiero pensar que crecí mucho. Señores, ¿no? Les agradezco. Bueno, pues hay bastantes temas, Rafael. Yo creo que un tema también muy relevante para Chihuahua es el tema de la seguridad. Y una crítica que se le hace al gobierno federal es que en lugar de estar enviando la Guardia Nacional a zonas de conflicto como la Sierra Chihuahuense, como Ciudad Juárez, lamentablemente Juárez sigue siendo centro de atención en ese tema, y que las propias fuerzas municipales hacen su esfuerzo, pues lo envía a detener a los agricultores y a los protestantes, incluso con estos elementos que lamentablemente dispararon en contra de una pareja. ¿Cómo convencer al presidente de la República de que el tema de la seguridad también es progreso? Porque un Estado que no está en paz no puede generar condiciones de economía, de trabajo, de certeza para que la gente se mueva, y que es un tema muy relevante para Chihuahua. Chihuahua va a seguir siendo trampolín de las drogas, de los delitos de alto impacto, llámese importación de armas, llámese trata de blancas o trata de personas, y todo esto se requiere más el esfuerzo de los sistemas de seguridad federal, que no dejen solo al Estado. ¿Cómo hacerle para convencer al presidente de la República? Hace poquito nuestros compañeros de Ojinaga publicaron una nota que detienen a un ruso ahí después de haber cruzado Ojinaga. Y bueno, pues ya no solamente son latinoamericanos y caribeños los que quieren cruzar por nuestro país, ahora hasta de Rusia quieren cruzar por aquí para pasar desapercibidos. Hay temas relevantes para eso y que son también
que deben de dar certeza. Yo creo que el presidente convencido está, y no solo es el tema de Chihuahua, es el tema del país. O sea, desafortunadamente ahorita pues, se va a volver a tener un récord en cuanto al número de homicidios dolosos, y Chihuahua es la cuarta entidad más peligrosa del país, atrás de Guanajuato, de Baja California y el Estado de México. Entonces, de vuelta en Guanajuato la situación es dramática, ¿no? Ahí con bastantes muertes, bastantes decesos, y como bien dices, pues la seguridad es una condición indispensable para que haya crecimiento y para que haya bienestar. Si no hay seguridad no hay nada. Es el primer atributo del bienestar, el poder salir en forma libre y segura a la calle. Entonces yo creo que el presidente convencido está, y creo que le está apostando a su estrategia en cuanto se formó la Guardia Nacional, en cuanto solicitó autorización para el uso de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Militar temporalmente por 5 años, en lo que esto se mejora. Y yo creo que están dados a la tarea de tratar de reestructurar y de mejorar esto. Los resultados no se han dado ahorita, pero pues ciertamente yo no participo en eso, pero hay un plan a corto, mediano y largo plazo para que esto mejore, y va a ser un indicador fundamental de gestión para valorar el desempeño del gobierno federal. Ya estamos a más de 1 año y medio del mandato, ya deben de empezar a salir los resultados porque el tiempo apremia. Entonces yo creo que eso es algo que... Dos preguntas, bueno, una tras otra. Primero, los que son delegados del bienestar en cada uno de los estados, Sí. y que pretenden ser candidatos, ¿cuándo deben dejar de hacer su trabajo para pedir licencia y buscar la posición de gobernador? Desde mi punto de vista ya, porque estarían haciendo promoción personal con recursos públicos. Entonces, desde mi punto de vista, deberían ya de dar un paso lateral, dar un paso a un lado, cumplir con sus funciones y contender para que haya... Pero ¿hay alguna disposición que establezca fecha? No que yo sepa, el presidente de la República dijo que él veía que se tenían que hacer a un lado, y no que yo sepa así en cuanto a una norma legal que diga que tengan que salir. Ahorita no que yo sé, pero ya empezó la contienda, entiendo, en septiembre, y pudiere ya haber ahí el uso... ¿En qué fecha de septiembre? Porque ya estamos en septiembre. No, ya, que según yo empezaron ya los tiempos electorales en septiembre. El lunes empezó el periodo electoral oficial, marcado por el INE. Con la organización de las asambleas. Sí, así O sea, es. si no se retire en ese momento, podría caer en una acción en que no sea posible ser candidato. No, todavía no hay sanción. Creo que son 3 meses antes de las elecciones y antes de la elección de la selección de candidatos. Pero ahorita es lo que el presidente les dijo, ¿verdad? Eso es técnicamente hablando, pero el presidente dijo que ya estaban sacando ventaja del puesto, entonces que ya tendrían que hacerse a un lado. Por otra parte, ¿no considera usted que el presidente de la República a veces, cuando sale en la mañanera, hay ocurrencias? Pues es una forma de él muy particular de abordar los problemas del país, y pues digo, no es que yo lo considere, yo creo que sí hay muchas cosas que salen de bote pronto, ¿no? Y él expresa su sentir, y pues eso genera debate, genera polémica, marca la agenda, y yo lo positivo que le veo a las mañaneras, pues es que ahora sí, como nunca antes en la historia del país, estamos suficientemente informados, y de boca del titular del Ejecutivo, que antes eso... Pero hay no sucedía. ocasiones en que hay contradicción con lo que dicen otras autoridades. Sí, de acuerdo, y hay polémica y hay debate, ¿no? Pero pues es Porque muy sano escucharlo. A veces él trae otros datos. Sí, pero es muy sano escuchar los otros datos directo del titular del Ejecutivo, porque por eso se genera la agenda y por eso se da la polémica, que al final de cuentas, desde mi punto de vista, es un ejercicio positivo. Ineludible el tema Pío López Obrador. ¿Qué opina? Pues lo mismo que dije antes, si se comprueba ahí los motivos y lo que aparece en el video, pues que se sancione. Como él ha dicho que la ley es pareja, incluida para sus familiares, ¿no? Y para todo el mundo. Basado en eso, ¿considera que el hecho de enjuiciar a los expresidentes sea lo correcto? ¿Que no hay leyes hoy que establecen esa circunstancia sin someter a la población el hecho de
Pues a mí me cae muy bien que enjuicien a todo mundo. Yo lo veo como también, y voy a ser autocrítico, lo veo como un tema político, y si es que se les iba a enjuiciar, se debe haber estado investigando desde antes, porque son delitos que en su momento se perseguirían de oficio, y debió haberse dado esta moción o este movimiento desde antes, no que surja así de repente como algo particular, sino porque algunos delitos estarán prescritos. Claro, pero debemos como Estado sistemática y recurrentemente estar analizando las conductas antijurídicas y sancionarlas, no como que ahora se me ocurrió ir a sancionar a los expresidentes. No, si un expresidente hizo algo mal, pues que se le investigue en cualquier tiempo. Oiga, debería de hablar usted con los militantes de Morena convencionales, con Juan Pueblo de Morena, porque aquí hemos tenido en esta cabina el programa de controversia gente de Morena y no tienen ni idea de lo que usted le está comentando. O sea, usted tiene una idea muy clara del tema del proceso judicial. Ellos no. Había quien decía aquí que había que decirle a los jueces que investigaran. Le digo, oye, pues los jueces no tienen que investigar. No, pues yo hablo con ellos y debatimos constantemente, y yo expreso mis puntos de vista libremente, y lo hago porque creo que abono a que las cosas se mejoren, pero sí, la investigación de las conductas antijurídicas no es de ocurrencia, debe ser de sistema, y para eso debemos mejorar los sistemas, y debemos de pugnar por una verdadera separación de poderes, y que el Ejecutivo no se esté entrometiendo en las cuestiones judiciales, porque eso es lo que nos da equilibrio y que nos hace progresar. Dice por aquí César Castillo, buenos días, Dios lo bendiga. Dígale al señor, con todo respeto, ¿para qué quiere hospitales buenos si no hay medicamento? Medicamento hay. Lo que ha sucedido es que antes se descubrió mucha corrupción ahí en las cadenas de distribución, y se descubrió un cártel que durante muchos años de abastecimiento de material de curación y de medicamentos, que durante muchos años tuvo, desde mi punto de vista, ganancias indebidas por colusión. Entonces se está depurando eso, se está abriendo los mercados, y yo creo que eso eventualmente ya está, de hecho, dejando beneficios al país en general, a la administración pública en general. Entonces ha habido mucha denuncia de que ciertos medicamentos que lo manejaban nomás uno o dos distribuidores no se estaban expendiendo, pero ya se le está poniendo solución a eso, importando otros desde otros países y actuando en forma coordinada, que antes no se hacía, antes se hacía en forma convenciera. ¿No es contraproducente el comprar los medicamentos fuera del país? O sea, ¿no le da el traste a la industria de medicamentos nacional? Pues hay medicamentos que no fabrican las casas nacionales, y había otros en que la distribución, las empresas transnacionales se lo dan a un solo distribuidor en México. Entonces, si no se los comparas al precio que ellos querían, pues no te lo abastecían. ¿Saba y Nadro? No, ahí había otros, no quiero decir nombres porque intermediarios. Sí, porque yo también los conozco a todos, no, pero es importante que los mercados sean abiertos, es importante que haya condiciones parejas de concurrencia y de licitación, de competencia, y eso no sucedía, eso te lo puedo afirmar categóricamente. Durante muchos años hubo colusión y hubo mucha gente que se enriqueció indebidamente a través de la... Sobre todo políticos. Pues gente relacionada con políticos, sí. ¿Relacionada o los propios políticos? Pues los propios políticos con intereses. Porque yo vi nombres como, por ejemplo, un señor que se llama Emilio Gamboa Patrón, Roberto Madrazo, o sea, varios que han estado en posiciones importantes. El propio secretario anterior de Narro, pero el que fue gobernador de Hidalgo y secretario de Gobernación, hoy senador. Sí. Osorio Chong. Ya Nadro ya no va a ser Nadro, va a ser Narro. Pues desafortunadamente sí hay ahí vínculos fuertes, ¿no? que dan a pensar muy mal, ¿no? Y la verdad es que el abasto, contestando la pregunta, el abasto de medicamentos estaba controlado por pocos actores, entonces llegó a desmantelarse toda esa red de complicidad, y es parte como pues ponen obstáculos y dejan de abastecer medicamentos, entonces hacen que surjan problemas como lo de los productos anticancerígenos. Entonces lo que ha hecho el gobierno es abrir el espectro y traer productos de otros lados. Dos preguntas para terminar. Rápido. Bueno, el papel de precisamente en el tema de las medicinas, sí, creo que también merece un mayor escrutinio, y no solamente en el caso nacional,
sino también en el caso estatal. Sí, Cómo se compran, cómo se licitan sí. y cómo bajar precisamente esos intereses particulares. Porque siempre todos los que pasan por salud, pues se dice que salen ricos. El caso de Pedro Flores, de la anterior administración. Pedro Hernández Flores se habló de que había hecho mucha lana. En la actual administración se habla del doctor Ávila, que no terminó desde luego como secretario de El salud. propio secretario general del sindicato. ¿Cómo se llama? Me parece que... Nombres, compañero. Ahora te digo, verás. Órale. O sea, ¿cómo evitar esa corrupción y desde luego el cómo estar llevando el escrutinio para que algo tan importante para la salud de los mexicanos y en particular de los chihuahuenses no sea un negocio más? Pues administrando honestamente, yo por ejemplo, de las personas que acabas de mencionar alguna vez, por distintas razones tuve oportunidad de platicar con algunos de ellos y lo primero que advertías era una falta de conocimiento del área en la que están desempeñando su trabajo. Entonces, si pones a un improvisado que no conoce, pues el resultado va a ser malo. Entonces, en este sentido, yo creo que para mejorar el sector salud, diría dos cuestiones muy importantes. La primera es, hay que quitar restricciones que encarecen los productos. Por ejemplo, hay que utilizar más medicamento genérico. Hay que permitir que el medicamento genérico, cumpliendo con la ley, se pueda prescribir en forma mejor, ¿verdad? Y hay que hacerlo llegar a las distintas poblaciones. Esa es por una parte. Y por otra parte, hay que volver al tema de la salud preventiva. Hay que tener expediente clínico para cada paciente, para cada chihuahuense, y darle un seguimiento constante, responsabilizando a un profesional de la salud del seguimiento de ese expediente clínico, porque muchas veces hay cosas que se pueden evitar a tiempo y con mucho menor costo. Eso no se ha dado aquí en el estado de Chihuahua, siempre todo es correctivo y los costos escalan y luego, pues por eso tenemos que destinar millones y millones de pesos al rubro de salud. Yo creo ahí sí se puede hacer una gran diferencia con muy poco. Y hay y yo os le debo decir porque tengo conocimiento de causa, trabajé en sector salud algunos años, hay una muy mala gestión de inventarios en la Secretaría de Salud. Pero hay medicamento ahí guardado en las bodegas que se va a generar una caducidad y que no se va a poder utilizar porque está ahí guardado por mala gestión de inventarios. Pésima, y hay ocasiones en las que si no viene el especialista en un determinado campo, no se puede prescribir ese medicamento cuando pudieran remediarse muchas cosas si ampliamos el espectro y si permitimos que más profesionales atiendan a más gente, ¿no? Entonces, todo eso hay que revisarlo y yo creo que se puede hacer una gran diferencia y bajar mucho los costos. Rafael Espino de la Peña. Independientemente de haber tenido la oportunidad de platicar con usted hora y media aquí en esta cabina, Muchas gracias. algunas cosas seguiremos criticándole al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo lo respeto a usted, respeto su forma de ser, su forma de actuar, tengo pues un buen concepto de su persona, de lo que ha hecho, de su familia, y luego nos une un amigo extraordinario, independientemente de Patricio, Fidel León Pérez. Mi buen amigo Fidel León. Quiero decir, mi abogado, uno de mis primeros jefes. ¿Ah, sí? Litigantes, sí. ¿Fue jefe suyo? Fue jefe mío. Caray. Me enseñó a litigar, pudiera yo decir eso, ¿no? Una gente muy apreciada. No, un abogado extraordinario. Un abogado extraordinario, muy analítico, muy meticuloso, y yo me quedo con muy buenas cosas que aprendí de él, y yo lo conocí porque él trabajó en el despacho de un tío mío, pero hemos tenido una relación profesional muy cercana durante muchos años, y le puedo decir que ha sido mi abogado personal en todo este tiempo, aparte de ser mi jefe, por lo cual yo respeto mucho y sé que tiene usted amistad con él y que él lo aprecia mucho usted y siempre habla bien. Mucho. se queda corto en halago, siempre me está recomendando con usted. ¿No? Muchas gracias por su visita. No, les agradezco a los tres y muy amables por esta oportunidad. Es Muchas gracias, un placer.